Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el texto que es, ni más ni menos, la piedra angular de la España moderna, el preámbulo y el título preliminar de la Constitución. Pensemos en ello como el ADN, el manual de instrucciones sobre el que se levanta todo el edificio del Estado. Y todo empieza con esta frase, que es una potentísima declaración de intenciones del preámbulo. Esto no es solo un texto legal, es una aspiración, una promesa de lo que la nación quiere llegar a ser. Una sociedad más justa, más libre y más democrática. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, la gran promesa. Después nos meteremos con el ADN del Estado. Veremos cómo se definen la nación y sus símbolos. Identificaremos los pilares de la vida pública. Y para terminar, la regla de oro que lo sujeta todo. Vamos a ello. Bien, empecemos por el principio, el por qué. El preámbulo no es una ley en sí misma, no se puede exigir su cumplimiento en un tribunal. Más bien es el alma del texto, nos cuenta el espíritu y la finalidad de toda la Constitución. Es, por así decirlo, la misión que se marca la propia nación. Y esta misión se concreta en 5 objetivos que no son poca cosa. A ver, consolidar un Estado de Derecho que funcione, proteger a toda la ciudadanía, con su enorme riqueza de culturas y lenguas, buscar el progreso para que la gente viva mejor, construir una democracia avanzada y, finalmente, contribuir a la paz en el mundo. Sin duda, un plan de lo más ambicioso. Muy bien, pues ya hemos visto el porqué. Ahora vamos al qué. El artículo 1 es el código genético, la esencia del Estado español comprimida en unas pocas líneas que, eso sí, son absolutamente cruciales para entender todo lo demás. Y aquí lo tenemos, la definición clave, Estado social y democrático de derecho. Ojo que no son 3 adjetivos al azar, son 3 conceptos en uno, y cada uno tiene un peso enorme. Y además se establece la forma política, la monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que el rey es el jefe del Estado, pero el poder real, la soberanía, nace del pueblo y se ejerce a través del Parlamento. Vamos a desmontar esta frase para que se entienda bien. Cuando dice social, significa que el Estado no es un mero espectador, sino que interviene para asegurar una igualdad real, por ejemplo, con servicios públicos como la sanidad o la educación. Democrático es sencillo, el poder reside en el pueblo. Y de derecho es la garantía última de que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el propio gobierno, está por encima de la ley. ¿Y todo este sistema en qué se apoya? Pues en estos 4 valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Y no son solo palabras bonitas, son los pilares que tienen que inspirar y guiar absolutamente todo el ordenamiento jurídico del país. Venga, pasemos ahora a los elementos más tangibles, a cómo la Constitución dibuja la identidad española, su unidad, su enorme diversidad, la lengua y los símbolos. Aquí tenemos uno de los puntos clave de todo el texto, el gran equilibrio del modelo territorial. El artículo 2 establece una especie de tensión controlada. Por un lado, afirma la unidad indisoluble de la nación española, y por el otro, y con la misma fuerza, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Y hablando de diversidad, el artículo 3 se ocupa de la riqueza lingüística. Fija el castellano como lengua oficial de todo el Estado, estableciendo el deber de conocerla y el derecho a usarla. Pero, y esto es fundamental, también consagra la cooficialidad de las demás lenguas españolas en sus territorios. Y va más allá, califica toda esta diversidad como un patrimonio cultural que hay que respetar y proteger especialmente. Los artículos 4 y 5 son mucho más directos, van al grano. Definen los símbolos, la bandera de España con su diseño específico, contemplan la existencia de las banderas de las autonomías y establecen que la capital del Estado es la Villa de Madrid. Sencillo y claro. Bueno, pues ya tenemos la estructura del Estado. Ahora la pregunta es, ¿quiénes le dan vida? ¿Cuáles son las piezas clave del motor político y social? Pues vamos a verlas. Los partidos políticos, los sindicatos y las Fuerzas Armadas. Veamos sus funciones. El artículo 6 dice que los partidos políticos son la herramienta fundamental para expresar la voluntad del pueblo. El 7 reconoce a los sindicatos y a las asociaciones empresariales como los defensores de los intereses económicos y sociales. Y finalmente, el artículo 8 le da a las Fuerzas Armadas una misión muy concreta: garantizar la soberanía del país y defender el orden constitucional. Y con esto llegamos a la clave de bóveda, al artículo que hace que todo el sistema se sostenga. El artículo 9 es la garantía de que la Constitución no es un poema, no es una declaración de buenas intenciones. Es la norma suprema, la que obliga y vincula a todo el mundo. Esta frase es el corazón de un Estado de Derecho. No hay excepciones. No importa si es un ciudadano de a pie o la persona con el cargo más alto del Estado. Todos, sin excepción, están sometidos a la Constitución y a las leyes. Pero ojo, porque la Constitución no solo pone límites, también impone deberes. Obliga a los poderes públicos a ser proactivos. No basta con no discriminar, tienen que promover activamente la igualdad.
Tienen que eliminar los obstáculos que la impidan y facilitar que la gente participe en la vida pública. Es una obligación de hacer, no solo de no hacer. Y claro, para que todo esto funcione de verdad y ofrezca seguridad, se garantizan unas reglas del juego básicas. Principios como la jerarquía normativa, que simplemente quiere decir que un reglamento no puede contradecir una ley, o la publicidad de las normas, que obliga a que todas las leyes se publiquen para que la gente las conozca. En definitiva, son las garantías para un sistema legal justo y sobre todo predecible. Y un último detalle que es fundamental. Cambiar estos artículos, modificar este ADN del Estado, no es nada fácil. La propia Constitución establece para ello un procedimiento de reforma súper estricto, un procedimiento agravado que es casi como un candado. Se hizo así a propósito, para proteger sus principios más básicos. Y esto, claro, nos lleva a una reflexión final, porque estos artículos no son una ley más, son los cimientos sobre los que se construye toda la convivencia. Así que la pregunta que queda en el aire es profunda. Siendo la base de todo, ¿qué implicaría de verdad empezar a cambiar estas reglas del juego? Ahí queda eso.